En los años 1900, una mujer llamada August Deter presentó la pérdida de memoria a corto plazo. A partir de entonces, se convirtió en la obsesión del Dr. Alois Alzheimer, quien hizo un gran descubrimiento. Junto con la ayuda de mi colega Nisil, encontré el cerebro de la señora Deter, un número disminuido en la corteza cerebral, junto con un cúmulo de proteínas, unos ovillos o filamentos neurofibrilares con el citoplasma de las neuronas. Buenos días, yo soy August Deter y les voy a explicar lo que a través de los años he aprendido que ha causado mi enfermedad. La enfermedad de Alzheimer es una patología degenerativa del sistema nervioso que afecta a determinadas partes del cerebro y suele describirse como una demencia caracterizada por la aparición de degeneración neurofibrilar y placas seniles. El Alzheimer comienza con un deterioro cognitivo funcional al que se le suman alteraciones de carácter psicológico y de conducta. Hola, buenos días. Yo soy la enfermera de la señora Deter y la cuido cada día. Una pregunta que se han hecho es, ¿por qué es hereditaria? El Alzheimer es una enfermedad muy compleja. Solo en el 2% de los casos se dice que es puramente hereditaria. En la mayoría de los casos es causada por la combinación de los factores de riesgo como son la edad avanzada, el sexo femenino, otras enfermedades como el síndrome de Down o algún trauma físico o mutación. Creo que es fácil que adivinen quién soy, pero se los diré. Soy la señora Brain. Les explicaré en lo que a mutaciones se refiere. Es cuando hay una mutación del gen PPA que codifica la proteína PPA o proteína precursora de amiloide. Esto causa un aumento en los niveles de beta-amiloide 42, que desencadena la agregación y acumulación de beta-amiloide y toda la cascada patogénica consiguiente. También puede haber mutaciones en los genes PC1 o PC2. ¿A quién afecta más, doctor? La demencia tipo Alzheimer, DTA, es el tipo más frecuente de demencia. La prevalencia de esta enfermedad es de 6.4% en América, con un incremento previsto del 67% antes del 2030 y del 216% para el 2050. La prevalencia total mundial, 5.2%, con un incremento previsto del 60% antes del 2030 y del 181% para el año 2050. Se estima que hay más de 9.9 millones de casos nuevos de demencia cada año en todo el mundo, es decir, un caso nuevo cada 3.2 segundos. El número total de personas con demencia en todo el mundo son de 46.8 millones. Esta cifra se duplicará en 20 años. Si lo dividimos por regiones mundiales, América 9.4 millones, Europa 10.5 millones, África 4 millones, Asia 22.9 millones. En México hay unos 800,000 adultos mayores que padecen Alzheimer. Su incidencia es 100 veces superior que la del cáncer de mama y afecta a más personas que el VIH. Ahora les quiero contar acerca de lo verdaderamente importante. Ya que yo solo soy la paciente, les intentaré explicar lo mejor que pueda la bioquímica del Alzheimer. Con lo demás me ayudará el doctor Alzheimer, la señora Brain y mi enfermera. De lo que pude comprender sobre mi enfermedad es que hay dos formas de la proteína beta-amiloide, el beta-amiloide 40 y el 42, y que a pesar de que solo se diferencian en dos aminoácidos, el beta-amiloide 42 es más tóxico y forma agregados y placas con mayor facilidad que el beta-amiloide 40. De forma normal, su síntesis y su eliminación están reguladas gracias a enzimas como... Se me olvidó. ¿Qué seguía, doctor? Enzimas como la neprisilina, la enzima degradadora de insulina y la enzima convertidora de la angiotensina 1. El desequilibrio entre la formación y la eliminación de beta-amiloide y su posterior acumulación es el desencadenante de una serie de eventos negativos llamados cascada amiloide, lo que desemboca en la muerte neuronal. Efectivamente, de hecho, el patrón de acumulación sugiere que el beta-amiloide se deposita en las vías linfáticas, por las cuales los solutos drenan desde el cerebro. Las concentraciones de neprilicina y LRP1, las cuales son enzimas, en las paredes vasculares están reducidos en la enfermedad de Alzheimer por el envejecimiento. El endurecimiento de las arterias cerebrales y los cambios en las membranas basales vasculares se asocian con el desarrollo de angiopatía amiloide cerebral, dificultando el drenaje de beta-amiloide proveniente del cerebro. ¿Qué es una angiopatía amiloide cerebral? Cuando la eliminación del beta-amiloide soluble proveniente del cerebro fracasa, el principal efecto visible es la acumulación de beta-amiloide insoluble en forma de placas en el parénquima cerebral y en las paredes de los vasos sanguíneos cerebrales. A esa acumulación de beta-amiloide se le llama angiopatía amiloide cerebral. Sí, ya me acordé.
y gracias a que se acumula gran cantidad del beta-amiloide se desencadena una respuesta inflamatoria generada por la activación de astrocitos y posteriormente generando un efecto en cadena que genera una alteración de la homeostasis del calcio neuronal y estrés oxidativo. Aparte de la hipótesis de la cascada amiloide, está la hipótesis de la proteína tau. Primero debemos saber que la diferencia entre los ovillos neurofibrilares y las placas seniles es que estos son depósitos intracelulares compuestos de la proteína tau, normalmente plegada e hiperfosforilada. Los ovillos neurofibrilares se localizan en las zonas donde se produce una disfunción neuronal, mientras que la localización de las placas seniles es mucho más general dentro del cerebro de los pacientes. Pero, ¿qué es la proteína tau? La proteína tau es una proteína asociada a microtúbulos que se encuentra normalmente en el axón de las neuronas del sistema nervioso central. Favorece el ensamblaje y la estabilización de los microtúbulos, permitiendo el transporte axonal de proteínas, vesículas y otras sustancias. El hallazgo de mutaciones en el gen que codifica la proteína tau, o MAPT, reduce su capacidad para interactuar con los microtúbulos, promoviendo la aparición de neurodegeneración. Señora Brain había mencionado acerca de la hiperfosforilación de la proteína tau. ¿Cuál es su mecanismo? La actividad correcta de la proteína tau depende de su grado de fosforilación. Este, a su vez, depende del equilibrio entre la acción de las quinasas y las fosfatasas sobre dicha proteína. La alteración de este equilibrio provoca la fosforilación anormal de la proteína tau, lo que contribuye a su acumulación intraneuronal y a la aparición de Alzheimer. Las proteínas tau fosforiladas interactúan con los neurofilamentos y microtúbulos, perturbando la estabilidad del citoesqueleto neuronal. Tras la muerte de la célula con ovillos, el material patológico permanece en el espacio extracelular, constituyendo los ovillos fantasmas. Gracias por explicar esto, señora Brain. Ahora se sabe que las acciones tóxicas del péptido beta-amiloide y la proteína tau son la disfunción sináptica, la disfunción mitocondrial y el estrés oxidativo, la inflamación y la alteración de la homeostasis del calcio neuronal. ¿Podrías explicar qué es la disfunción sináptica? Sí, claro. La pérdida de sinapsis es la mejor explicación neuropatológica para el deterioro cognitivo en el Alzheimer. Ocurre un debilitamiento de la sinapsis que se traduce físicamente en una pérdida de espinas dendríticas y funcionalmente en una pérdida de la memoria. Se da principalmente en las áreas de la corteza asociativa temporal y frontal, así como en regiones del hipocampo. Pero bueno, le voy a ceder el turno a la gran enfermera, quien nos va a poder explicar la disfunción mitocondrial y el estrés oxidativo. Como se mencionó antes, el péptido beta-amiloide es el precursor de la enfermedad de Alzheimer y tiene gran influencia en la mitocondria, ya que es capaz de inhibir enzimas mitocondriales como la citocromo C oxidasa, la cual actúa en el transporte de electrones, directamente en el complejo 4 e indirectamente en el complejo 1. En personas con Alzheimer existen altos niveles del sustrato alcohol deshidrogenasa, que unido al péptido beta-amiloide potencia la muerte celular. De igual manera, se une a la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que tiene funciones en el ciclo de Krebs, mostrando altos niveles de estrés oxidativo del DNA mitocondrial y por lo tanto mutaciones en el mismo. Otra alteración metabólica es la peroxidación de los lípidos de membrana, la cual produce un aumento de la permeabilidad de la membrana al calcio y a otros iones, provocando un desequilibrio energético que consecuentemente daña a las ATPasas, causando una sobrecarga de calcio, lo cual activa la ruta de la proteína P53, supresora de tumores. La señalización de la insulina en el cerebro también se ve afectada. Asimismo, se sobreexpresan distintas enzimas antioxidantes, puesto que aumenta la concentración de superóxido dismutasas, las cuales son el principal mecanismo de defensa de las células para atrapar los radicales libres y prevenir enfermedades. En general, provoca estrés oxidativo en las células neuronales, lo cual implica la pérdida de funcionamiento de algunas vías metabólicas como el ciclo de Krebs, la glucólisis, el metabolismo lipídico, la neuroinflamación y la proteólisis. Y bueno, quisiera que lo último lo explicara el gran experto, el Dr. Alzheimer. Por último, hablaremos de la inflamación y del calcio. En cuanto a la inflamación, los astrocitos reactivos y la microglía activada se agrupan alrededor del beta-amiloide. Esto hace que se activen la proteína C reactiva, TNA-alfa, interleucinas 1 y 6. Esto provoca que se active la vía clásica del complemento y dañe a la membrana celular. Y habiendo un daño en las membranas de la barrera hematoencefálica, esta se va destruyendo por el beta-amiloide vascular.
En cuanto al calcio, este se va a mantener elevado en citosol debido a varios mecanismos que lo liberan del que está secuestrado en el retículo endoplásmico, y la misma agregación del beta-amiloide lo acumula en el citosol. Otro mecanismo es cuando las presinilinas están mutadas y estas aumentan el paso del calcio extracelular, provocando la lisis progresiva neuronal.